Pero siempre en la vida habrá desafíos en los cuales no entenderemos el por qué Dios de pronto te dice: hey, deja tu zona de confort y ve a aquel lugar, porque me es necesario que hoy acudas allí. ¿Cuenta hoy Dios con nosotros? ¿Cuenta hoy Dios con nosotros? Entremos de lleno en el estudio de la palabra de Dios. Hechos 8 es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Hechos 8 lo estudio desde el primer versículo hasta el último e impacta grandemente mi vida. Sin embargo, la parte que más me gusta de Hechos 8, hoy quiero compartir lecciones maravillosas que allá aprendo de parte de Dios, pero que Él me las da para que las comparta con cada uno de ustedes. Hechos 8, versos del 26 al 40, nos presentan una historia fascinante. Una historia que más que fascinarnos, hoy nos va a desafiar y nos va a inspirar. ¿Qué dice en esta historia? Entremos de lleno a esta historia. Por momentos vamos a hacer paréntesis para ir aprendiendo lecciones que vamos a repetir juntos. Porque al final creo yo firmemente que Dios quiere que estas no sean las lecciones de una porción de la Biblia, que sean las lecciones que hoy llevemos a nuestros hogares convencidos de que son lecciones impactantes para nuestras vidas y que hemos de vivirlas desde ahora y hasta la eternidad. Hechos, capítulo 8, dice a partir del verso 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él se levantó y fue. Dejémoslo ahí. Amados míos, la primera vez que yo leí esta parte de la Biblia no la entendí mucho. ¿Por qué? Porque yo le digo: Señor, ¿cómo alguien que es evangelista, lo dice la palabra de Dios, sí o no? Sí, lo dice. ¿Cómo alguien que es evangelista tú lo vas a enviar a un camino que es como desierto? Les pregunto, amados míos, ¿a un evangelista se envía al desierto o se envía a un lugar donde haya mucha gente? ¿Se envía al desierto o se envía a un lugar donde esté bien poblado y muchas más personas puedan recibir el impacto del evangelio de salvación? ¡Wow! Pero el primer mensaje que Dios me dio cuando releí la palabra es: hey, ¿qué pasa? ¿Sabes tú más que yo? No. Yo en el pasado conté con gente que era obediente aún sin entenderlo. Porque cuando yo digo hay un propósito altísimo. Y me encanta ver que Dios en Felipe encontró a alguien que obedecía aún sin entenderlo. Aún sin entenderlo. Pero qué bueno es que hoy Dios también pueda contar contigo y conmigo como personas dispuestas a obedecerle aún sin entender. ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Que entender a Dios no vale la pena? Sí, entender a Dios sí vale la pena. Es más, noten si vale la pena que dice la Escritura: no se jacte el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Alabes el que hubiese de alabarse en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová vuestro Dios. Pero siempre en la vida habrá desafíos en los cuales no entenderemos el por qué Dios de pronto te dice: hey, deja tu zona de confort y ve a aquel lugar, porque me es necesario que hoy acudas allí. ¿Y cuántas veces Dios nos dice eso a nosotros? Y nosotros decimos: pero Señor, si yo aquí estoy bien. Señor, pero si ya tú me trajiste hasta aquí. Señor, pero si yo te he dado ya un poco de mi vida. Felipe había dado mucho. Felipe había dado más de lo que se le había pedido. Y por cierto, siempre me encanta cuando llego a las iglesias de pronto comenzar a descubrir que hay hermanos que dan más de lo que se les pide. Por cierto, muchas veces es triste, pero son minorías. Por lo general encontramos gente que pide más de lo que da. Pero qué bueno es encontrar gente dispuesta a dar más de lo que se les pide.
¿Este Felipe quién era? Cuando tú y yo nos encontramos por primera vez con este Felipe, no vemos que es el discípulo matemático de Jesús. ¿Y por qué les digo no vemos que era el discípulo matemático de Jesús? Me impacta que Felipe el apóstol, el discípulo de Jesús, era un matemático por excelencia. Sí, cuando de pronto había una gran multitud y Jesús, nuestro Jesús, decía a sus discípulos: hey, denles vosotros a ellos que comer. Felipe era tan rápido con las matemáticas que solía decir: maestro, ni con 200 denarios. Era el hombre de los números en la mente. Y no es malo tener los números en la mente. Me encanta la matemática. Me encanta la contabilidad. Fue lo primero que estudié. Amados míos, pero Felipe, el discípulo de Jesús, no es este de quien se nos habla. Este Felipe, ¿quién es entonces? Según Hechos de los Apóstoles, este Felipe es un hombre varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, que estuvo entre los primeros 7 diáconos elegidos. Él formó parte del equipo en el cual estuvieron Nicanor, Prócoro, Timón, Parmenas, Esteban y ¿quién también? Felipe, además de Nicolás. Los 7 primeros diáconos de la iglesia cristiana primitiva. Por cierto, cuando estudiamos el por qué estos 7 diáconos fueron nombrados, nos percatamos que había una queja. Ciertas viudas estaban siendo desatendidas. Los apóstoles continuos, con sabiduría de Dios, dijeron: nosotros no debemos dejar el ministerio de la palabra para dedicarnos a las mesas, a la atención. Por tanto, para que funcionemos como equipo, nosotros seguiremos con el ministerio de la palabra y nombremos a 7 personas que realicen el ministerio de bondad. Ahí llegamos a una conclusión. ¿Felipe fue elegido para llevar adelante el ministerio de la palabra? No. Él fue elegido para llevar adelante el ministerio de bondad. Él fue elegido para servir a las mesas. Pero Felipe, aún antes de ser elegido por la iglesia visible de Cristo, había sentido el llamado directo, íntimo de Dios a lo profundo de su corazón. Y Felipe era de esas personas que expresan cada día de su vida con sus palabras, con sus actos y con todo. No importa de qué me elijan, a Dios yo se lo daré todo. ¡Wow! Gloria a Dios. Es mi primer día como pastor oficial de Pasey 2. Pero me encantaría saber que en esta iglesia hay personas que más allá de lo que están elegidas, dicen cada día con sus acciones, con su vida: a Dios yo se lo doy todo. Este Felipe es el que está ahora aquí. Este Felipe es el que de pronto el Espíritu de Dios le dice: hey, no para las multitudes, aunque ya tú estás haciendo una obra maravillosa de evangelista y con fruto. Te quiero en el camino desierto. Y cuando Dios te envía donde tú ni quieres ir, ¿qué haces? Ve. Recuerda, Dios contó en el pasado con gente obediente, aún sin entender mucho. Hoy Dios quiere contar contigo y conmigo para que seamos obedientes en todo tiempo y grandes propósitos Él cumplirá a través de nuestras vidas. Segunda gran lección. ¿Cómo la encontramos, pastor? Pues sigamos en la lectura, ¿les parece? Dice allí: y Felipe se levantó y fue, verso 27. Y he aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe, corriendo, le alcanzó y le oyó que leía al profeta Isaías. Entonces le dijo: ¿acaso entiendes lo que lees? Aquí hay mucho, pero dentro de tanto, la lección que aprendo y que hoy quiero compartir con ustedes es: Dios contó en el pasado con gente que corría para hacer su voluntad.
Nosotros los seres humanos decimos siempre que hacemos la voluntad de Dios. Omar, ¿tú haces la voluntad de Dios? Nosotros los seres humanos decimos siempre que nos gusta hacer la voluntad de Dios. Es más, nos encanta repetir pasajes. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en el medio de mi corazón. ¿Sí o no? Nos encanta decir así. Oh, pero cuidado con decirnos cuándo es que hacemos la voluntad de Dios. No sé cuántos padres están aquí que en ocasiones le dicen a sus hijos: papi, o niño, o mi campeón, o mi príncipe, por favor, ¿puedes ayudarme en esto? Y escuchan la siguiente respuesta de su hijito: está bien, papá, en un rato lo hago. ¿Te gusta? Te pregunto, papá, ¿te gusta que sea así? Otros son un poquito más inteligentes en su respuesta y dicen: está bien, papá, yo lo voy a hacer. Pero ellos no dicen cuándo. A las 3 horas tú puedes nuevamente encontrarte con tu muchacho y decirle: ya, no, papá, pero no te preocupes, que antes que termine la semana yo lo hago. ¿Te gustaría? Me encanta ver que Dios contó en el pasado con gente que hacía su voluntad corriendo, con disposición. Muchas veces no es el hecho de lo que hagamos, sino la disposición de cómo lo ejercemos. Es más, yo estoy seguro que en ocasiones has visto personas queriendo ayudarte con tanta presteza y aunque no logran su propósito, esas personas ganan tu corazón. ¿Sí o no? ¿Sí o no, familia? Pero cuando la gente dilata el hecho de querer hacer lo que debe ser hecho a tiempo, ¿qué pasa? Eso decepciona, eso trae amargura, eso. Pero qué bueno es ver que este Felipe, cuando recibía el llamado de Dios, corría para hacer la voluntad de Dios. Amados míos, en estos días, en todas nuestras iglesias se está hablando de Pentecostés 2025. ¿Cuántos saben qué cosa es Pentecostés 2025? Y ya estamos corriendo en nuestros preparativos para Pentecostés 2025. Pentecostés 2025 es el programa misionero mayor lanzado por la división norteamericana y que aquí en New Jersey ha tenido una acogida fenomenal. En todas nuestras iglesias hoy se nos dice: debemos hablar de Pentecostés 2025, el programa de acción evangelística grande, inmenso, pujante, a través del cual Dios quiere impactar con nuestra obra a la comunidad que nos rodea, donde estamos, donde vivimos, donde pertenecemos. Un día se me acercó alguien y me dijo: pastor, pero eso es para el 2025, tranquilos, todavía estamos en el 2024. Por lo general, quienes se expresan así, cuando llegan al 2025 siguen esperando. Pero qué bueno es cuando tú y yo, al escuchar el llamado de Dios, estamos dispuestos a correr haciendo su voluntad. Por cierto, 2 datos bien especiales que les mostrarán a ustedes la importancia que Felipe corriera en esa oportunidad. Williams, en uno de los comentarios bíblicos más consultados del Nuevo Testamento, dice en la página 161 que la acción del eunuco etíope de venir desde su reino a Jerusalén, entre la ida y el regreso, consumían del eunuco de 6 meses a 1 año solo en cuanto a tiempo. Porque si hablamos de todo lo que se debió invertir en su carro para traerlo y para regresarlo en el lapsus, solamente en transportación de medio año hasta 1 año, eso era inmenso. Hermanos, ¿qué les parece? Les pregunto, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Es más, cuando analizamos esto, podemos entender que el eunuco podía estar regresando frustrado. ¿Cómo, pastor, que el eunuco podía estar regresando frustrado? El eunuco desde allá había estudiado el evangelio, había venido a Jerusalén para entender el evangelio, había estado un tiempo en Jerusalén, ahora regresaba de Jerusalén y entendía el evangelio, no, y entendía lo que leía, no.
Entonces la inversión de 6 meses a 1 año de vida, más todo lo económico por delante, para regresar sin lograr tu propósito, eso es un fiasco, eso es un fracaso. ¿Quién de ustedes ha estado 6 meses trabajando en un lugar sin que le paguen? Nadie levanta la mano. Amados, este hombre regresaba probablemente frustrado. Por cierto, dice Elena de White que si Felipe no corre, no lo alcanza. Y si no lo alcanza, lo más probable es que el eunuco se hubiese perdido. Y yo de pronto me sentí mal. Y dije, hey, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo que se hubiera perdido? ¿No habrían otras personas? Dice, así como Dios tenía a Felipe para que llegara donde el eunuco y le hablara de salvación, el diablo ya tenía comisionados a los suyos para que hicieran que el eunuco se desalentara y no abrazara la nueva fe en la cual él había depositado sus esperanzas. Dígame algo. ¿Vale la pena entonces correr? Esto último que les dije lo pueden encontrar en el Cristo Triunfante, página 310, párrafo 6. A veces hay hermanos que dicen, ¿y dónde dice eso? Lo dice ahí. Ahora, mis amados, Felipe corrió y se encontró con la voluntad de Dios. Y de pronto, si él no había entendido el por qué Dios lo enviaba a un lugar desierto, ahora sí entendió. ¿Por qué? Porque de pronto un hombre tan inteligente como Felipe pudo percatarse que si Dios le enviaba a este hombre era con un propósito altísimo. No solo para salvación en la vida de este hombre, sino para salvación en la vida de todo su pueblo, en quien él influiría al llegar de regreso, compartiendo las buenas nuevas que abrazaba con todo su corazón y que ahora compartiría con muchos otros desde su posición influyente. ¿Seguimos leyendo y encontrando otras lecciones o ya paramos y vamos a almorzar? ¿Seguimos? ¿Avanzamos? Vamos. Sigue diciendo a partir del verso 31. ¿Qué dice a partir del verso 31? Y él le dijo, recuerden que Felipe le ha hecho una pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice ahí en los versos del 31 al 36. Y él le dijo, pues ¿cómo yo podré entender a menos que alguien me explique? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él. La porción de las escrituras que leí era esta. Como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le negó justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra. Respondió el eunuco a Felipe y le dijo, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amén. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Jehová Dios. Amados, qué parte tan emocionante esta en los versos del 31 al 36. ¿Cuántas lecciones para aprender ahí? Pero si me dicen, pastor, elige una. Dios contó en el pasado con gente que conocía la palabra y la compartía. Amados, hoy día Dios tiene mucha gente que conoce la palabra. Pero les pregunto de todo corazón, ¿viven compartiéndola? Por doquiera me encuentro personas que son eruditas, sobre todo de conocer lo que dicen ciertos apóstoles del YouTube, de las redes. Y qué triste que a veces nosotros nos entretengamos o estudiemos más a través de las redes lo que dice otro, que vayamos directamente a la fuente de vida, la palabra de Dios, lo que dice el Todopoderoso.
Pero en la palabra de Dios se nos muestra que si conoces, tienes una gran responsabilidad. Y es compartir todo lo que te conoce con los que te rodean. En el libro El deseado de toda la gente, en la página 200, en el párrafo 4, dice: nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del uso que le damos a la que tenemos. En otras palabras, Dios quiere también hoy día contar con gente que conozca su palabra, pero que también la comparta. Felipe conocía la palabra, conocía tanto que pudo explicarle el pasaje que no entendía el eunuco, pero pudo explicarle de Jesús mucho más a lo largo de todas las escrituras. Hoy día yo estoy seguro que tú y yo tenemos más acceso a la escritura, a la fuente de salvación, a la perla de gran precio que lo que tuvo Felipe en su momento. Estamos compartiendo la palabra con la misma pasión con lo que lo hacía Felipe. Desde adolescente aprendí una frase que ha quedado conmigo para siempre. La aprendí de un evangelista norteamericano que fue a Cuba a presentarnos una campaña en la ciudad donde yo nací. Él dijo un día allí algo que quedó en mí para siempre: aquellos que no comparten su fe la pierden, porque en el reino de Dios perdemos lo que no compartimos. Aquellos que no comparten su fe la pierden, porque en el reino de Dios perdemos lo que no compartimos. ¿De qué vale que conozcamos tanto la palabra si no la compartimos? Pastor, ¿y cómo usted puede pensar que no la compartimos? Amados, cuando tenemos campañas y nos vienen visitas, eso dice que conocemos la palabra, pero que no la compartimos. Cuando hacemos esfuerzos para ganar almas y no se ganan, eso me dice que conocemos la palabra, pero no la compartimos. Tenemos nuestro tiempo ocupado en tantas cosas, amados, pero hoy día debemos reconocer que Cristo está a las puertas. Hoy día debemos reconocer que si estamos rogando por la lluvia tardía, no es para decir: ¡hey, mira ya cómo estoy! Es para ir a otros y compartir las buenas nuevas, para que ellos muy pronto estén donde hoy estamos nosotros, y para que todos juntos muy pronto estemos donde hoy está Jesús. ¿Otras lecciones o paramos y vamos a almorzar? Vamos al verso 37. Dice allí, en el verso 36, mejor dicho. Vamos desde el verso 36 y hasta el 38. Mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua. Y el eunuco dijo: he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees con todo tu corazón es posible. Y respondiendo él, dijo: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua y él le bautizó. Este pasaje de las Escrituras es tan bello, hermanos. A mí me enternece. Omar, ¿cuántas veces has estado estudiando la Biblia con mucha gente? Y cuando llega el momento de hacer la decisión, tienes que emplear semanas y buscas historias, ilustraciones, pasajes de la Biblia y le escribes a todos tus pastores amigos, entre ellos yo: dime cómo puedo influir en esta persona porque no ha hecho su decisión. ¿Cuántas veces, Omar? ¿No te sorprende que aquí la decisión surge del mismo eunuco? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mira, hay agua. Dice: y mandó a parar el carro. ¿Quién mandó a parar el carro? Felipe. No, Felipe no tenía potestad para mandar a parar carro alguno. El carro no era ni de él. ¿Quién lo manda a parar? El que había tomado la decisión. Por tanto, me emociona mucho al ver que en el pasado Dios contó con gente que tomaba la decisión de entregarse por completo a él y lo hacía. Este eunuco entregó todo a Dios. A veces nosotros decimos: pero ¿y cuando vuelva al trabajo? Él no había llegado de vuelta a su trabajo. ¿Qué pasaría? Él no sabía. Pero cuando entregamos nuestras vidas a Dios, sabemos que todo va a ser mejor, porque Dios nos dice que tendremos 100 tantos más en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos.
El eunuco entregó de tal manera su vida a Dios que ya podemos seguir a la última lección que hoy quiero compartir con ustedes, porque no voy a abusar. Después me crean mala fama de que el pastor predica largo. Dice en los versículos finales de Hechos, capítulo 8. Cuando subieron del agua, ¿qué pasó? Me gustaría que ustedes lo leyeran, porque a mí me da hasta miedo leer esa parte. Cuando subieron del agua, no. Bueno, perdonen, vamos a volver. Cuando subieron del agua, ¿cómo puede ser eso posible? El hombre que le explicó, el hombre que salvó su proyecto, porque él regresaba sin haber entendido, pero Felipe viene, le explica, él entiende. ¿Cómo es posible que el instrumento de pronto es arrebatado de él y él sigue gozoso su camino? ¿Saben cómo es posible? Porque, y les dije, la próxima lección confirma esta, porque el eunuco no le había entregado su vida a Felipe, se la había entregado a Jesús. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más. Siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Y pasando por allí, ¿qué hacía? Lo que él vivía haciendo. Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Cuál es mi última lección para compartir en esta hora con ustedes? Dios en el pasado contó con gente que disfrutaba el gozo de la salvación. Pastor, ¿qué es eso? El eunuco podía disfrutar el gozo de la salvación sin ver siquiera el instrumento que le había llevado a la salvación. Pero Felipe podía disfrutar el gozo de la salvación aun cuando fue privado de pronto de la buena compañía de un hombre que le pudo hacer hasta regalitos, porque después del bautizo, un eunuco al frente de los recursos, al frente de los tesoros que te está llevando en su carro, quién sabe si hasta te regala el carro. Pero Felipe no trabajaba para bienes materiales. Felipe trabajaba tan impactado con el reino de Dios y con el deseo de anunciarlo para que Cristo volviera, que allá en Azoto Felipe no se frustró, como tampoco se frustró el eunuco cuando no le vio más. El eunuco siguió gozoso su camino y Felipe en Azoto siguió gozoso predicando las buenas nuevas de salvación. Porque cuando tú entiendes que Jesús te salvó, cuando tú entiendes que Jesús te llamó de las tinieblas a su luz admirable, lo que más gozo te da a ti es anunciar esa luz, esa salvación. Lo que más gozo te da a ti es vivir para ese Jesús que pronto vuelve por ti y por mí. ¿Y cómo concluimos hoy el mensaje? El mismo Dios del tiempo de Felipe, del tiempo del eunuco, es el Dios que hoy día quiere contar con gente como la que tuvo en aquel tiempo. Gente que obedezca aún en ocasiones sin entender. ¿Estás dispuesto a ser esa gente tú? Pregunto, hoy aquí hay gente dispuesta a obedecer a Dios aún sin entender. Porque Dios es Dios y porque Él es el soberano de nuestras vidas. Dios hoy quiere contar con gente que haga su voluntad corriendo. No diciendo, deja ver cuándo me siento mejor. Deja ver cuándo yo puedo conseguir las zapatillas de los atletas que van a ir a las Olimpiadas de París, Francia. Que no pesan nada. Que dice que van a marcar una impronta positiva en cuanto a récords y un mundo de posibilidades. No, con nuestros zapatos vamos a correr para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuenta aquí Dios con esa gente? Dios quiere seguir contando hoy aquí con gente que conozca la palabra y la comparta con todos los que le rodean. ¿Cuenta hoy Dios aquí con ese tipo de gente? Pregunto. ¿Quieren levantar sus brazos para ver quiénes son? Para ver a quiénes vamos a tener para hacer la obra de Dios. Para ver Pentecostés 2025 con quiénes lo vamos a tramitar. Dios
quiere contar con gente dispuesta a entregarlo todo. ¿Cómo lo entregó el eunuco? Y Dios quiere contar con gente dispuesta a vivir disfrutando el gozo de la salvación. Dios cuenta aquí con ese tipo de gente también. ¿Seguro? ¿Puede contar Dios contigo? ¿Seguro? ¿Seguro? Y viene la última pregunta. Y si pasa algo como lo que pasó en aquel tiempo, ¿cómo vamos a reaccionar? Y si pasa que de pronto llega un eunuco y pide bautizo, como junta, ¿vamos a probar? ¿O vamos a zarandear a quien quiera bautizarle? En Hechos de los Apóstoles, página 89, Elena de White escribió: el etíope simboliza una numerosa clase de personas que necesita hoy ser atendida, ministrada y bautizada con gente como Felipe. Tú y yo vamos a ser de ellos. Tú y yo vamos a ser de ellos. En el Colportor Evangélico, página 190, dice que el mismo Dios que mandó a Felipe al eunuco, hoy quiere enviar a gente como Felipe, a numerosas multitudes que están esperando por ti y por mí, para que le anunciemos las buenas nuevas de salvación. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? El sábado pasado fue un día de gozo para la familia. Mi sobrino mayor, a quien quiero como si fuera uno de mis hijos, fue ordenado al sagrado ministerio en el campestre hispano de Southern New England Conference. Ese día allí estaba toda la familia celebrando. Qué gozo. Algo muy especial para todos nosotros. Y mientras estaba allí y miraba a mi sobrino, recordé las tantas veces que hemos compartido pasajes de la Biblia, como hemos compartido, Mark, también tú y yo. Recordé las tantas veces que hemos compartido hasta ilustraciones y de pronto vino a mi mente la ilustración mejor que él me ha traspasado. Antes de salir de Texas, donde trabajó antes de en Rhode Island, donde trabaja actualmente, Dios le dio la posibilidad de abrir una nueva congregación en Texas. Pero un día lo invitaron de una congregación cercana a la nueva que él estaba abriendo para que tuviera una campaña. Él le dijo al pastor: pastor, no puedo estar una semana completa allá predicando porque estoy abriendo aquí una nueva congregación. Pero si lo desea, puedo tenerle unos días de campaña, un fin de semana especial. Y así ocurrió. Y me cuenta mi sobrino que en esa nueva iglesia vivió algo que impactó poderosamente su corazón. Un día, mientras ya estaba despidiendo a todos, él despidió a un señor que allí le dio un abrazo. Y cuando casi se marcha, el Señor le dijo: hoy hiciste una historia que me conmovió, que tocó mi corazón. Y Dios me dijo: cuéntale tu historia para que él la haga en algún otro lugar también y toque otros corazones. Y mi sobrino allí se detuvo y dijo: pues cuéntame tu historia. Y dice: ¿tú ves este lugar donde está la iglesia? Y él le dijo: sí. Y dice: adivina de quién era este lugar. No sé. Dice: mío. Yo lo doné para que aquí se hiciera la iglesia. Y doné para que allí se hiciera todo ese parqueo. Todas estas tierras eran mías. Pero ¿sabes cómo yo entré a esta iglesia? De una de esas maneras raras que solo Dios sabe. ¿O sí? ¿Sí? Dice: cuando aquí llegó alguien a plantar una iglesia, mi esposa un día me dijo: mi amor, me están invitando a ir a esa casa donde se están teniendo reuniones, se habla de Dios. Y yo le dije: ve, porque yo sé que las mujeres cuando están con Dios no traicionan a sus esposos. Y yo dije: qué mejor lugar para que ella esté. Pero mi esposa le puso tanta atención que el pastor le dijo: si usted quiere, yo puedo ir a su casa y le doy estudios bíblicos. Y mi esposa vino un día y me dijo: mi amor, el pastor quiere comenzar aquí a venir y a darme estudios bíblicos. Y yo le puse una condición: si nos los da a los dos, está muy bien. A ti solo no. Y ahí yo me sentaba, pero mientras el pastor le daba estudios bíblicos a mi esposa,
Yo trabajo mucho, pastor. Y aquí usted ha visto el gran calor que hay. Mientras el pastor evangelizaba a mi esposa, yo tenía 5 o 6 cervecitas bien frías ahí en la mesa y me las iba tomando. Y el pastor daba su lección. Y terminó el pastor el curso de estudios con mi esposa. Y la última noche le hizo un llamado a mi esposa y mi esposa dijo: está bien, pastor, yo le entrego mi vida a Jesús. Yo me voy a bautizar. Yo estaba medio dormido esa noche, pero cuando escuché eso, salí y le dije: y yo también, pastor. El pastor oró por los dos y se fue. Acto seguido mi esposa me dijo: tú no te puedes bautizar, tú eres un borracho. Y aquello me dio tristeza. Y recuerdo que yo solo le dije a mi esposa: ¿y Dios no ama a los borrachos como yo? Y ahí mi esposa no supo qué decirme. Pero el día del bautizo, yo le dije a mi esposa: ¿a qué hora nos vamos a ir para bautizar? Y ella me dijo: tú hoy no vas a la iglesia. Y yo le dije: ¿por qué, mi vieja? Hoy te vas a bautizar tú y me voy a bautizar yo. Y ella le dijo: si tienes hasta peste alcohol en la boca. Y yo le dije: mi vieja, es que a mí siempre me ha gustado mucho la cerveza. Y me levanté desde bien temprano para tomarme las últimas y terminar con ellas. Porque después de mi bautizo, yo no voy a tomar más. Y ella le dijo: te reprendo en el nombre del Señor. Tú no puedes ir a la iglesia así. Eso va a ser un escándalo. Es más, si tú vas, yo no voy. Y dice que él, por no romperle la emoción, la alegría, le dijo: está bien, vete tú y bautízate tú. Pero después que ella salió, él fue para la iglesia. Y cuando él vio que ella se bautizó y que salió para irse a cambiar de ropa, corrió y con la ropa que tenía se metió en el bautisterio. La esposa estaba todavía cambiándose de ropa cuando siente por el audio de la iglesia el nombre de Saúl, su esposo. Y ella dijo: no puede ser. Y casi ni termina de vestirse bien, que ustedes saben cómo son nuestras damas y todo lo que se demoran vistiéndose y preparándose para regresar regias, bonitas, como son todas las damas, sobre todo la mía. El asunto es que cuando mi esposa, no era la mía, es la de él. Cuando ella regresa y ve que están bautizando a Saúl, ella se puso la mano en la cabeza y dijo: ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y ahí él dejó de contar la historia. Y mi sobrino le dijo: y entonces, Saúl, dice, y entonces, pastor, imagínate, he vivido casi 30 años dándolo todo por la iglesia. Por la iglesia que me bautizó siendo un borracho. Porque yo era un borracho cuando la iglesia me bautizó. Pero cuando yo salí, yo le dije al Señor: ayúdame. Pero a mis labios no vuelve más una cerveza. Dice: ¿sabe lo que hice cuando salí del lugar donde me bautizaron? No, Saúl, ¿qué hiciste? Fui a mi troca. Dice: en la parte de atrás de mi troca yo tenía una neverita llena de cerveza fría. Y todavía le pido a los hermanos perdón de aquel lugar cuando voy por allá. Porque ahí yo levanté mi neverita con toda mi fuerza, la tiré para arriba y cuando cayó se reventó con todas mis cervezas. Después recogí todo el reguero que hice. Pero después le dije al pastor: usted está plantando una nueva iglesia, yo quiero dar el terreno. Yo quiero dar de mi dinero. Yo quiero dar todo lo que yo tengo. Porque si Dios me aceptó siendo yo un borracho, este borracho va a vivir ahora para darle a Dios toda su vida. Dice: pastor, desde ese día no tomo. Desde ese día soy el esposo que más feliz hace a su esposa. Pero desde ese día vivo para Dios, donde Él me perdonó y me aceptó como parte de su pueblo. ¿Saben que a veces nosotros no queremos que esas historias ocurran en nuestro medio, solo queremos escucharlas? Pero el Dios que contó con gente en el pasado, como Felipe, como el etíope, hoy y para Pentecostés 2025 quiere contar con gente igual y que hará más. Porque dijo Jesús en Juan 14:12 que cosas mayores aún haríamos.
Dios quiere contar con esa gente aquí para que viva compartiendo las buenas nuevas, para que testifique de las transformaciones que obra Dios. No las obremos nosotros con nuestra cara seria o con nuestras normas inventadas muchas veces. Las logra Dios con su Santo Espíritu obrando en nuestro interior. ¿Cuenta hoy Dios con nosotros? ¿Cuenta hoy Dios con nosotros? Al inicio cantamos: oh, cuánto necesita obreros el Señor. Aquí tiene Dios obreros con los cuales contar para hacer su obra, amados. ¿Cuántos hoy le dicen a Dios: cuenta conmigo, Señor? Los que quieran decirle así a Dios de verdad, pónganse en pie para hoy encomendarlos a Dios y pedirle: Señor, haz de estos hombres y mujeres instrumentos valiosos para este tiempo, para Pentecostés 2025 y para la eternidad. Padre, ahora hay personas poniéndose en pie. Padre, estas personas igual que yo hoy te decimos: cuenta conmigo, oh Dios. Padre, que lo que pasó con el eunuco, que lo que pasó con Saúl en Texas, sea poco en relación a lo mucho que va a pasar aquí, oh Dios. Porque nosotros nos estamos poniendo en tus manos y te estamos diciendo hoy: cuenta conmigo, Señor. Cuenta con todo, Señor. En el nombre y en los méritos de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Jehová Dios les bendiga hoy y siempre. Amén.